Ángel está con nosotros desde Lima. Le mando un abrazo acá desde la ciudad de Tacna, desde la cabina de Radio Uno. Gracias por acompañarnos. Claro, con Miguel Ángel conversamos temas internacionales, que él es internacionalista, pero yo quiero empezar conversando con él sobre el tema, porque vamos a hablar del no reconocimiento de Merino como presidente, lo que pasó en las últimas horas, esas reacciones de la OEA, de algunos países, de Colombia y otros, pero en realidad preguntarle la sensación de lo que le deja lo que ha pasado en nuestro país, porque eso también yo se los pregunté a ustedes acá en la radio hace, ¿cuánto? 3 días, cuando designaba Merino, creo que jueves o viernes creo que se los pregunté a ustedes, amigos oyentes, ¿llegó la primavera? Les preguntaba yo, y no era una situación de chiste o de broma, era en base a lo que había sucedido en otros países en el mundo, como en los países árabes, con la primavera y la gente salía, la primavera árabe, como se le conoce, y la gente saliendo a las calles a movilizarse. Esa era mi intención, o lo que había pasado en Chile, no a inicio de año, que yo creo que los más jóvenes han visto reflejado ahí, porque también tenemos una experiencia en el Perú que quizás los que marcharon ayer no la conozcan a fondo, que es la que vivimos nosotros los cincuentones, ¿no? De el 2000 haber salido a marchar. Ayer veía fotografías de mi sobrina, la hija de mi hermano Carlos, que me mandaba una marcha, una foto con su cartel en la Plaza San Martín, en la capital de la República, y le decía que me sentía muy orgulloso de ella, porque ella a la edad de 6 años, hace 20 años, saltaba en los sillones de mi casa cuando escuchaba a mi padre y a mi madre hablar y cantaba, vamos, pueblo carajo, el pueblo no se rinde carajo, saltando por los sillones una niñita que nos hacía emocionar. Y ayer mis hijas preparando sus carteles en una caja de cartón y diciéndome, papá, ¿nos llevas? Una de 18, la otra de 16, pidiéndome que las llevara a la movilización. Vamos, ¿cómo no me voy a sentir orgulloso de que tomen posición? Entonces los jóvenes son una fuerza importante, no solamente en el Perú, sino en el mundo, que también hay que conversar eso con Miguel Ángel. Pero Miguel Ángel, a esto de primavera y todo un poquito en el Perú, ¿cómo has visto tú tu análisis de estas protestas? Y porque hay análisis social y hay un análisis constitucional también ahí de lo que hicieron en el Congreso para terminar en esta embarrada que la gente ha terminado rechazándosela en las calles, y lamentablemente hay que incidir en eso. Estamos de luto con 2 ciudadanos fallecidos y muchos desaparecidos hasta el momento. Muy buenos días, Miguel Ángel. Fernando, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Yo quiero hacer un análisis político en primera instancia. Comprenderás que soy un académico que juega en varias canchas de la vida nacional. Soy internacionalista, pero no soy un académico cojo, para decir cómo es en el fútbol. Y tú ves mis columnas, siempre hablamos de diversos temas. Y creo que decirte en primer lugar de que lo que estamos viendo es la crónica de un suceso anunciado. Cuando un gobierno no tiene el piso del apoyo del pueblo, que se llama legitimidad, nada prospera, Fernando. Lo dije en una columna hace 3 días y lo dije y lo estoy diciendo ahora. Nadie discutía que se trataba de un gobierno legalmente constituido, porque si uno mira la Constitución se ha seguido todo un modus operandi, pero nos damos cuenta que eso no era suficiente. El gobierno del señor Merino adolecía de lo más importante para poder tener capacidad de ejercicio gubernamental, que es el ungimiento del soberano, el que te aplaude y te dice estoy de acuerdo que tú me representes. El señor Merino no representaba a nadie, y ahí está el gran talón de Aquiles. No supo construir en 24 o en 48 horas ese nivel de conexión con el pueblo. Fue todo lo contrario. Mira, por ejemplo, simplemente por decirte un ejemplo, sus ministros
Delia Muñoz, que le tengo aprecio, lo primero que hizo fue mandar a llamar al procurador para pedirle su renuncia. Eso es falta de tacto, genera animadversión. Inmediatamente paralizaron todo el aparato del Estado, separaron los contratos, todo lo que se estaba haciendo. También genera eso una animadversión. A pesar de que el presidente Merino había dicho que no iba a haber nada brusco, nada frustrante, nada que pudiera denotar algún cambio radical. Entonces fue exactamente como el cangrejo, todo hacia atrás, todo lo contrario. Y mira lo endeble del gobierno del señor Merino, que anoche hemos visto, yo me quedé hasta las 3, 4 de la mañana, como tú seguramente, viendo noticias, que los ministros, que ya son, como sabemos, 13, han renunciado en serie. Claro, si uno lo mira como desde un partidor correcto, exacto, esos ministros lo que debieron hacer era primero reunirse con el presidente del Consejo de Ministros y decirle luego al presidente. De frente mandaron sus cartas de renuncia y se han desaforado del gobierno casi como los apóstoles cuando dejaron a Jesús luego de la última cena. Seamos claros. O sea, allí no había ni siquiera convicción de nada. Todo este escenario coloca a esta hora de la mañana a un presidente Merino en la oscuridad, en la orfandad. Tampoco hemos visto las Fuerzas Armadas que hayan acudido a Palacio, y eso me parece bien, por discrecionalidad. Las Fuerzas Armadas hasta ahora, Fernando, y tengo que decir hasta ahora porque es lo que estamos viendo, tiene un comportamiento impecable, no deliberativo, y está dejando que todo siga el proceso político, y eso me parece muy bien y hay que destacarlo. De manera que, para acabar con esta parte política, si quieres, decirte que el señor Merino tiene que renunciar, porque no creo que sería lo más irresponsable tener que esperar que haya más muertos, más manifestaciones para que renuncie. El país le ha negado esa aquiescencia por más legalidad que ha tenido y por más que ya hemos dicho que llegó al gobierno sin golpe de Estado. Solamente dicen que hubo golpe de Estado aquellos que no tienen ni entienden la naturaleza de un acto por golpe de Estado que es violento. Entonces, esto es muy importante, Fernando. Creo que Merino debe renunciar en el acto para que su renuncia produzca la tranquilidad inmediata que el Perú necesita. Esto es casi una exclamación nacional. Y si no lo hace por las buenas, tendrá que el derecho a actuar, no por las malas, pero sí con las categorías jurídicas para, evidentemente, defenestrarlo. Porque aquí lo que está en juego es la pulcritud y la probidad del Estado-Nación, cuya integridad está realmente en riesgo. Es lo que no podemos permitir. Las personas finalmente son superadas por las instituciones, por la conducción del eje nacional, de la vida nacional, que son los diversos actores sociales. Miguel Ángel, en el inicio de tu intervención nos hablamos entonces de un resumen es de legalidad y legitimidad, ¿no es cierto? Que es el debate que se ha dado en el país. Hablando de legalidad, en el primer momento surge este tema de ¿es legal cómo han actuado en el gobierno? Porque está en el marco de la Constitución, han estirado un tema que no ha sido definido por el TC ni por los mismos
constituyentes, que es ¿qué significa incapacidad moral permanente? ¿Cómo encajamos esa incapacidad moral permanente? Pero hay algo que tú has dicho y que es cierto, que en ese interín de la legalidad, ¿no? Y la gente no dándole legitimidad, esa legalidad va perdiendo peso, no por la legitimidad solamente, sino porque se empiezan a descubrir atrás las verdaderas razones de la toma de la decisión. Las modificaciones de la ley en la SUNEDU, y empiezan a debatir temas en lo que es el Congreso de la República para hacer cambios en las leyes universitarias, ¿no? La designación de nuevos miembros en el TC, activarse inmediatamente, y otras decisiones que el Congreso empieza a mostrar como que eran los acuerdos que yo tenía con quien iba a ser presidente de la República y su grupo, pero que yo iba a conseguir porque había en el otro lado un presidente que no me pasaba mis normas, no me pasaba mis leyes, en muchos casos porque eran inconstitucionales. Entonces, mis votos no estuvieron definidos por la incapacidad moral permanente, sino estuvieron definidos por mis intereses de grupo personales y hasta algunos dueños de franquicia que hay ahí adentro en el Congreso de la República. Y eso abonó a todo esto de lo que viene a ser quitarle peso a la legalidad y abonar más a lo ilegítimo de la gente en las calles, y la gente empezó a salir, o sea, además de torpes, porque lo hicieron en el momento, o sea, ni siquiera lo dejaron sentar, ¿no? Y ya estaban pasando leyes, normas, lo que querían, como que es ahora o nunca. Abusemos del poder que tenemos y saquemos lo que nos interesa a nosotros y no lo que le interesa al país. Había una ley de la Amazonía también por ahí que estaban sacando y otros temas que estaban debatiendo. Eso no sé si es de ramplones, de mediocres, de irresponsables, de cuasi delincuentes. No sé cómo la historia también puede calificar a este tipo de políticos que hemos llevado al Congreso de la República. Fíjate, Fernando, qué bueno que dices esta suerte de cosas que ha habido alrededor de la decisión que tomó el Congreso para decidir la vacancia, que superó los 87 votos, llegó a los 104, 105 votos. Todo ese conjunto de actos, Fernando, son parte de la deslegitimación, no de la ilegalidad. ¿Por qué la legalidad está presente? Primero, porque los que votaron no fueron sino congresistas, y los que tienen que hacerlo son congresistas. Segundo, porque superaron el número 87. Eso es legalidad, pegarse a la ley. Ahora, ese conjunto de actos suspicaces, tramados bajo la mesa, lo que ha hecho es justamente desnudar la falta, la ausencia de legitimación, porque ha desnudado los objetivos profundos por los cuales se quería vacar, buscando forzadamente esto que se llama incapacidad moral para lograr el objetivo. Ahí está la ausencia de legitimación. Los peruanos, la gente en las calles no es tonta, Fernando, se han dado cuenta que justamente esos actos subrepticios son los que le hacen saber esto no está bien. Por eso salimos a las calles, porque no tiene esa pureza con que debe actuarse en todo acto político, como puede serlo un juicio, como el que se acaba de hacer en el Congreso para defenestrar al presidente constitucional, que era el señor Vizcarra. Pero fíjate, Fernando, ahora entramos en una etapa más complicada. Me vuelvo a adelantar con otra columna que ya te la voy a ir diciendo. En la de hoy propongo que se elija, una vez acontecido la renuncia del señor Merino o su defenestración, cualquiera de los dos escenarios, y que se produzca la elección del
presidente de la transición como se hizo con Paniagua. La elección de Paniagua no está en ninguna parte de la Constitución, porque Paniagua no era presidente del Congreso, hasta ahí se acabó la cadena de mando, acuérdate. La última era Marta Hildebrand. Entonces, entre todos decidieron y nombraron a Paniagua. Pero aquí tenemos otro escenario. En el transcurso de la mañana, honorables hombres de la patria están proponiendo algunos nombres de congresistas que tienen su sancochado, que tienen su pimienta y comino, y que, cuidado, me preocupa que vuelva a producir otro escenario de las calles. Hay que tener mucho cuidado con eso, porque si no, caeríamos en el propio escenario que nadie quiere para el Perú otra vez. Entonces, mi propuesta la voy a ensanchar contigo en Radio 1, que la voy a poner en una columna. Y es que el Tribunal Constitucional, que como digo en mi columna hoy, tiene capacidad creativa, crea. Cuando digo que crea, no es que tira el tacho de la norma, crea más norma a partir del hecho social. El hecho social obliga, Fernando. Entonces, si los congresistas, los 130, los que hay, están absolutamente desprestigiados, o digamos en su inmensa mayoría, y que esos poquísimos que quedan no tienen esa capacidad para poder promover consenso, el TC, con esa capacidad creadora, en concordancia con la regla que dice que el derecho está a merced de la realidad y no al revés, lo que debe hacerse es una fase extensiva, crear una norma, se puede hacer, y una norma que tenga como libreto la decisión del tribunal que tiene que pronunciarse sobre la legalidad y la legitimidad. Y esa norma supone que el presidente que deba nombrarse debe ser exógeno, fuera del Congreso. Y entonces, no voy a usar pues la guachafería que usan muchos, un notable, un gobierno de los notables, por favor. No estamos en los tiempos del virreinato, ¿ya? Pero buscar que sea un peruano ilustre, que no tenga sino prestigio, reputación, piso y peso, para poder enrumbar la patria. Entonces, exógeno y coadyuvado en esa tarea por el acuerdo nacional. Porque lo que queremos es buscar una etapa de tránsito, de transición hacia la democracia que la tenemos a la vuelta de la esquina en el 2021, sin sobresaltos. No podemos dar el lujo de que se nombre a otro congresista y las calles vuelvan a salir por decir que tiene también una polarización que no corresponde a la realidad. Lo que no debe hacerse es polarizar el Perú. El gabinete del señor Merino, que se dijo que iba a ser de ancha base, no lo fue. Y como no lo fue, también eso contribuyó. El imaginario de la gente era que era un gabinete de conservadores, un gabinete de pitucos. Cuidado con eso. Seguramente no tuvo ese aliento, porque me parece a mí que Antro Flores Arauz es un hombre muy serio. Y dicho sea de paso, más allá de todo, lo que me gustó de Antro anoche fue que dijera, no tengo por qué renunciar yo, primero voy a ver qué dice el presidente. Si el presidente renuncia, yo me voy. Eso se llama lealtad. Más allá de sus errores, hay que decir las cosas. Tenemos que aprender a hacer política. Pero no sabía nada, Miguel Ángel. No sé. No sabía ni que sus ministros se iban. Eso se llama error, pues. Y mira, un hombre con cancha política como la tiene antes la Flores Arauz, estamos viendo que un escenario como este, pues evidentemente le ha producido errores gravitantes, porque finalmente Antro Flores Arauz se está convirtiendo en el presidente del Consejo de Ministros de que no sabe nada. Entonces, eso evidentemente
lo latiga y lo pone en una situación de mayor debilidad. Creo que por la salud de la patria, lo mejor es que pudieran llegar a un resultado lógico de renuncia inmediata para producirle al Perú lo que se quiere en términos de minutos. Tranquilidad para luego ponerse a pensar en lo que viene, que es esta elección de este peruano que pueda dirigir los destinos de la patria. No hay que quedarnos en el sentido positivo de la norma. Cuando digo positivo, a la literalidad. Es decir, si no es en el Congreso, no puede ser. Mentira. La ley, la ratio legis, la razón de la ley, también es extensiva conforme la realidad. Y se puede. Y el tribunal, por eso el tribunal se llama tribunal, porque tiene acto creativo, porque puede superar la norma para buscar otra que perfecciona la realidad. Eso es lo que queremos. Ahora, si el TC puede buscar una norma para buscar un exógeno, ¿de dónde sacamos a ese exógeno? Que represente. Fernando, yo creo que con un poco de cautela, sin decir nombres, tenemos peruanos notables. No, sí lo entiendo, pero que genere consenso en un país tan dividido. Bueno, es verdad, Fernando, pero creo que evidentemente los que han dividido el país son nuestros políticos tradicionales, nuestros políticos de siempre, esos políticos que si en estos momentos estuviera vivo, Manuel González Prada les diría los viejos a la tumba y los jóvenes a la obra, Fernando. Entonces, yo claro, creo pero es que no tenemos un Pérez de Cuéllar, y hasta yo creo que hasta Vargas Llosa genera divisiones. Estamos muy divididos, muy... Mira, yo te digo una cosa. Cuando asumió en la presidencia y Consejo de Ministros Antero Flores Arauz, yo le dije a Antero Flores Arauz que serás el Pérez de Cuéllar de Paniagua, porque me pareció un hombre, y me parece un hombre con equilibrio, pero la realidad del alrededor no ha coadyuvado a ello. Un presidente Merino que dijo que no iban a haber nada traumático y comenzó a haber actos traumáticos. Sí, entonces, si no pudo conformar un gabinete, o sea, la falta de legitimidad generó que no pueda conformar un gabinete de nivel. Y luego ya todo lo demás ha desencadenado y está en trompo, que ahora está, no sé, lo único que tiene claro es que se va con Merino, y que no lo deja hasta que se tome una decisión. Pero todo lo demás es no sé, y su gabinete ya se ha ido. Prácticamente se han quedado los dos, ¿no? Y la buena decisión que tú mencionas de las Fuerzas Armadas también es importante tenerla en cuenta. Me queda claro que Antero Flores Arauz y su gabinete terminaron debilitados, el propio Antero. Merino es prácticamente sinónimo de actor prófugo, feo para la patria. Claro. Y cuidado que él mismo, por no aparecer, se está criminalizando. Eso tendría que verse en un escenario mucho más agudo. Por lo pronto yo creo que lo más importante, porque es el presidente del Perú en estos momentos, es dar la cara y mostrar los errores y hacer como hace un hombre con reconocimiento y con valores y con valentía, dar un paso al costado por la gobernabilidad, que entienda y que le hagan saber que no tiene legitimación y que sin legitimación no puedes estar 24 horas más al frente del poder de todo el país. Ahora, explícame lo internacional el saludo de Paraguay, la posición de Colombia, de la OEA y la no llegada de reconocimientos internacionales. Si puede haber legalidad, ¿por qué no le llegaron esos reconocimientos? Se supone que las embajadas en la capital, en Lima, son las que miden la temperatura de una situación, porque no es una elección popular, no es una juramentación
normal es un ingreso ante una vacancia y hay análisis de los gobiernos en el mundo con sus embajadas en la capital de la República. Fíjate, Fernando, el sistema internacional se mueve por las relaciones recíprocas. Ya no existen los estados paria que pueden andar solos, ni siquiera Cuba anda solo. Tiene que relacionarse. Bajo esta premisa, existe lo que se llama el reconocimiento de gobiernos. El reconocimiento de gobiernos es muy importante, es muy bueno, porque eso fortalece al gobierno justamente reconocido. No es que ese reconocimiento es debido a muerte para la gobernanza, no, pero coadyuva y le da confianza y le promueve hacia adentro la fortaleza que no tiene hacia adentro, desde afuera que venga. Como el gobierno del señor Merino no lo ha tenido, e incluso recuerda el marco que puso el comunicado de la OEA, para mí contundente. La OEA llamó al TC para que se pronuncie sobre la legalidad y la legitimidad. Con esos dos elementos, ningún estado de la OEA seriamente ha querido establecer una expresión de reconocimiento. Entonces, lo que estamos viendo son las mediciones de los actores visibles de los países, van viendo. Pero ahora, como lo que está pasando con los muertos de anoche y con todo polarizado en el Perú, es evidente de que ningún país seriamente va a querer reconocer al gobierno del señor Merino. Seamos claros, en la historia del derecho internacional, lo que hemos tenido ha sido el no reconocimiento de gobiernos que surgen por la fuerza. El de Merino no surge de la fuerza, ya lo hemos explicado, no es por un golpe de Estado. No es el caso, como digo en mi columna, de Allende que fue sacado por Pinochet, o de Velasco que sacó a Belaúnde. No, no es el caso. Y la otra teoría de Genaro Estrada, que decía que no se puede intervenir en los asuntos internos de un Estado. Entonces, estas dos siempre han sido las visiones tradicionales en el derecho internacional. Es evidente que en el siglo XXI hasta las doctrinas evolucionan y se tienen que poner a tono con la contemporaneidad, Fernando. Entonces, por eso es muy importante que las expresiones soberanas de los países para con los gobiernos se ejecute. Mientras no se haga, técnicamente ese gobierno no reconocido se convierte en un gobierno paria, porque no puede interactuar, porque no tiene capacidad de relacionamiento, porque no tiene piso. Por ejemplo, el gobierno ha nombrado al embajador Hugo de Sela como representante permanente en la OEA, porque ya es embajador ante Washington, ante Estados Unidos, simultáneamente. Lo han nombrado porque tiene la legalidad, evidentemente. Uno va, mira el decreto supremo y está en el peruano. Eso se llama legalidad. ¿Tendrá legitimidad? Ninguna, pues, porque recuerda que la OEA es justamente el foro político que le pide al Perú y a su tribunal que decida legalidad y legitimidad. ¿Cómo puede entonces tenerla el representante peruano de última hora nombrado por el gobierno de Merino? Seamos claros. Esas son las cosas que no se ha hecho caso y se ha creído que solamente la legalidad es la que virtuosa característica con la cual se puede gobernar. Mentira. Si no tienes legitimación, si no tienes apoyo del pueblo, si no tienes el respaldo popular, no se puede llegar a ninguna parte. Y eso es lo que ha provocado que los ministros en serie, repito, casi como a Jesús de Nazaret en el huerto de los olivos, lo dejaron todo y lo negaron, renunciaron en serie, como has visto en la madrugada, sin siquiera decirle al presidente Merino ni al presidente del Consejo de Ministros. Miguel Ángel, un abrazo desde Tacna, muchas gracias por tu análisis y estar siempre a disposición de nosotros. Te agradecemos los minutos que nos has dado. Gracias, muy buenos días, Fernando. Buenos días, muy bien.